Una vez más, vamos a la palabra del Señor para aprender de Él que tiene para nuestras vidas. Y hoy día vamos a ver un texto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 1 al 11, que hemos titulado No acortemos nuestra vista, porque a veces somos así, cortos de vista. Dice un texto en Romanos, en el capítulo 8, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo tenemos ahí. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y es un deseo del Señor que nos aferremos a la esperanza que tenemos en Él, con la vista en la esperanza, no con la vista corta. Y es lo que vamos a conversar hoy. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu guía, por tu verdad, porque cambia vidas, porque por ella quieres hablarnos hoy. Por ella quieres que entendamos cómo estamos, quiénes somos, pero también quién eres tú, qué esperas de nosotros y la obra que has hecho y que sigues haciendo en este mundo para salvar vidas, para llevarlas a la gloria, a tu gloria. Rogamos en este tiempo que nos dirijas, que nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. No acortemos nuestra vista. Estamos ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y el texto de los versículos 1 al 8 va a estar hablando de una triste realidad que estaba sucediendo en la iglesia allá en Corinto, donde los hermanos cuando tenían un problema con otro, iban a los juzgados civiles, a los juzgados en el mundo. Ahora, ¿qué es que un hermano tenga un problema con otro? Es cuando un hermano peca contra otro. Y sabemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo enseñó que si uno peca contra otro, tenemos que ponernos de acuerdo para restaurar la relación que tenemos en Él. Y eso le llamamos disciplina, que es un proceso de perdón, de reconciliación y de restauración ante el pecado. El pecado no nos debe ganar. Nosotros, en paz, en el amor y la verdad de Dios, tenemos que triunfar sobre el pecado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el pecado es el que estaba triunfando y no solo eso, sino que para resolver las causas que ellos no podían resolver porque no iban a la disciplina, y se ve justo eso en el capítulo anterior, estaban yendo donde menos debían haber ido, al mundo, donde nadie entiende las cosas de Dios. Y es triste ver cómo una iglesia de Cristo no está entendiendo ni siguiendo la enseñanza de Cristo. Ahora, esto que parece tan terrible, el Señor siempre da unas salidas preciosas y eso es lo que vamos a conversar hoy. Cuando nosotros salimos del colegio, bueno, en mis tiempos hacía la prueba de aptitud académica y eso indicaba que si yo tenía esa prueba rendida, yo había aprobado satisfactoriamente toda mi enseñanza de colegio. Hoy día es la PSU, probablemente la van a cambiar, mañana va a ser otro sistema de evaluación, pero en el fondo hay un hito que marca que mi educación hasta ahí ha sido satisfactoria. No indica con qué nota, pero al menos sí satisfactoria. Y es un ejemplo bastante malo y pobre para comparar con lo que voy a decir ahora. El Señor quiere que, como dice Pablo a Timoteo, que nos presentemos delante de Él aprobados. Quiere que en esta vida nosotros pasemos las pruebas para que tengamos que el título que Él nos dio de santos sea realmente valedero. Básicamente es lo que quiere mostrar Pablo en este texto a los corintios y quiere enseñarnos eso hoy. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tan satisfactoria entonces es nuestra vida como salvos en Cristo? Y no es una pregunta menor, quizás es una pregunta que nunca nos hayamos hecho, pero vale la pena hacérsela. ¿Cómo hemos aprobado las cosas aquí en la tierra? ¿O qué tan aprobados estamos? ¿O cuánto nos falta aún para que podamos rendir esa prueba, la prueba de actitud que comentaba yo al inicio? ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó y nos dotó de todo lo necesario
para ser aprobados. Y si algo nos falta, lo enseña en su palabra. Y allá vamos. Y es lo que Pablo quiere, está mostrándole a los hermanos allá en Corinto y el Señor hoy día a nosotros. El acto de la salvación nos cancela el precio del pecado, nos saca de la condenación. ¿Sí? Ya no corre para aquel que ha creído en Cristo. ¿Sí? Pero no solo eso, si también nos conduce por un camino de crecimiento espiritual. Nos cancela una deuda y ahora nos conduce en crecimiento espiritual. Pero no termina ahí, sino que también nos completa en un estado glorioso, un estado de gloria cuando estemos con el Señor Jesucristo en el cielo. Y vemos estas tres partes que hay en la salvación. ¿Qué cosa entendemos nosotros de nuestra salvación? O dicho de otra manera, ¿qué tan satisfactoria ha sido nuestra enseñanza en esta tierra? Y generalmente debemos decir que reconocemos nuestra salvación, que ha sido nuestra deuda cancelada en la cruz, y que esperamos en el Señor, esta esperanza que no se ve, que estemos completos en este estado de gloria. Y por esas cosas de la vida se nos olvida el crecimiento, que ser conducidos en este camino de crecimiento espiritual. Y estamos en una situación similar a, no los mismos pecados, pero sí una situación similar de madurez espiritual como estaban los corintios y como estaban tantos otros hermanos que vemos en el Nuevo Testamento en la iglesia. No somos una iglesia perfecta, pero somos la iglesia de Cristo. Y ser la iglesia de Cristo es algo presente, es ahora, por lo tanto tenemos que vivir como tal. Y vivir como tal es dejarnos ser conducidos por el Espíritu Santo en la palabra del Señor, en crecimiento espiritual. Y ahí es donde estamos enfocados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mirando la esperanza que tenemos al futuro, la gloria del Señor, para que nosotros estemos también en gloria con Él. Por lo tanto, así como nosotros vamos a estar con Él, así deberíamos estar ahora. Y el drama que tenemos que hay una distancia entre esas dos, porque a veces no conocemos bien de qué se trata esto del estado de gloria. Y descansamos quizás demasiado en el hecho de que nuestra deuda haya sido cancelada y no le damos el valor que eso tiene. Es normal porque aún somos débiles. No debería ser lo ideal. O sea, que sea normal no significa que es lo que Dios quiere. Dios quiere cambiar eso. Dios, desde el minuto en que nos salvó, cambió nuestro corazón para cambiar toda nuestra vida. Y nos dio todo para eso. Entonces, sabemos esto, hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido salvados por el Señor. Todo eso con un propósito glorioso. ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Lo entiendes? La cruz. Él murió por eso. El Señor Jesucristo murió para comprar tu vida y la mía. El precio es gigante. Uno no lo alcanza a entender. Por lo tanto, el valor que tiene lo que nosotros vivimos hoy es del porte de una cruz. Esa es la idea. Y tenemos que dimensionarla como tal. Nuestra vida vale esa cruz. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo con eso, no achicando, no restringiendo los valores que el Señor busca en nosotros, que los dio. No descansando en que ya somos salvos y tenemos vida eterna, porque entre salvo y vida eterna está toda esta vida aquí en la tierra, en la cual Dios quiere manifestar su gloria. Por eso pregunté, ¿lo crees? Porque si lo crees, entonces tienes que dejar que Dios lo haga. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, eso que pasó en la cruz, ¿por qué el Señor hizo eso? Y tenemos algunas respuestas. Por amor. Y vemos el gran amor de Dios, el amor incondicional de Dios, para dar salvación, para que aún estando nosotros en pecados, desconociendo a Dios, negando a Dios, incluso blasfemando contra Dios, Él haya muerto en esa cruz para obrar ahora en nuestros corazones y hacernos ver esa cruz y decir, yo te perdono,
No importa cuál haya sido tu pecado, yo te perdono. Y entendemos esa figura del amor de Dios. Pero también lo que Él hizo en la cruz, lo hizo para manifestar su propia gloria. Y esa parte, aunque la escuchemos, aunque incluso la digamos, tal vez no la entendamos bien a qué se refiere con Cristo murió para mostrar su gloria en esa cruz. ¿Qué entendemos? ¿Cómo entendemos su gloria hoy? Y voy a mostrar, acompáñame en la misma carta a los Corintios, desde el capítulo 1, para que veamos un poco de qué significa su gloria hoy en este mundo, la gloria del Señor acá, en la tierra, en su iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, Pablo está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y tenemos un concepto de su gloria, que es su gracia derramada para que nosotros podamos estar ahora en Cristo y entender las cosas de Dios. Lo que antes era imposible, ahora es. Dios muestra así su gloria. Nadie que no esté en Cristo puede entender estas verdades. Gloria a Dios, ¿o no? Ahí está, gloria de Dios. Sigue el texto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Wow. ¿Cuánta riqueza hay en el Señor? Toda. Y dice que en todas las cosas nosotros fuimos enriquecidos en Él. ¿Cuánta gloria estaba demostrando Dios ahí? Bueno, esas cosas son las que tenemos que apropiarnos en nuestra vida y entender que nosotros vivimos según eso y para eso. No es una simple lectura de la Biblia, sino que el Señor está enseñando con cada palabra cuál es su gloria en la iglesia. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Te das cuenta? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, el Señor en su gloria, para mostrar su gloria, te ha dado sobrenaturalmente capacidades que tú no tenías para obrar a nombre de Dios en las cosas de Dios. ¿Quién más puede hacer eso? Nadie, solo la iglesia, solo aquel que cree en Cristo, que ha depositado su fe en Cristo, que ha entregado su vida a Cristo. Dios se glorifica en él y muestra su gloria. Tremendo. Y sigue el texto, el cual, Jesucristo, también nos confirmará hasta el fin. Y ahí decimos, gloria a Dios, otra vez otra manifestación de su gloria. ¿Cuánto poder hay ahí que a pesar de que nosotros hayamos pecado, incluso estando en Cristo, Él nos va a confirmar hasta el fin? Va a cumplir sus promesas porque Él es fiel a su gloria. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y está esa otra palabra, comunión. Nuevamente, Dios Todopoderoso, el Dios inaccesible, te ha dado a ti y a mí la posibilidad de vivir en comunión con Él, por medio de Cristo. Wow. ¿No es gloria de Dios eso? En el versículo 27, en el mismo capítulo, ahí habla de nosotros, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, Él no nos escogió por algo. Él nos escogió por su gloria, y es una tremenda manifestación de su gloria el que te haya escogido a ti y a mí para que hoy día podamos compartir en la iglesia. O sea, seamos salvos en Cristo, podamos conversar las cosas de Cristo, podamos orar juntos, podamos tener comunión unos con otros, podamos tener la sabiduría que Dios tiene. ¿Cómo? Su gloria. Entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cómo es la gloria de Dios? Está ahí, está en ti y está en mí, todos los días. Dice, sigue el texto, más por Él,
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. ¿Y quieres más? Capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, en el Señor tenemos una sabiduría que nadie más tiene, que viene de Él. En el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, todo aquello que es un misterio en Dios, para nosotros ya no lo es, porque Dios nos los reveló. ¿Quién más sabe estas cosas? La gloria de Dios manifestada en ti y en mí por medio de su palabra. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuánto hay ahí? Todo Dios en nosotros, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, su gloria. Capítulo 4, sigue Pablo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Quieres ver su gloria? Sirve a Cristo. ¿Quién puede servir a Cristo? ¿Quién sirve a Cristo? Nosotros, su iglesia. No hay otro en este mundo. La gloria de Dios manifestada en actos, en obras, en frutos, siervos, tú y yo. En el versículo 20 del mismo capítulo 4 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y de esto ya habíamos conversado. No es lo que nosotros podamos decir, es lo que Dios hace por medio de nosotros. Esa es la gloria de Dios manifestada hoy en esta tierra. Entonces, cuando nos preguntamos por esa cruz, nosotros decimos, lo hizo por amor, pero también lo hizo para su gloria. Y la pregunta es, ¿cuál es su gloria? Tú y yo, haciendo obras de Dios en este mundo, estando en comunión con Dios, afinados con Dios, en el mismo sentir. Esa es la gloria de Dios que se manifiesta en esta tierra ahora, la iglesia, nosotros. Nosotros como iglesia representamos a Cristo en este mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia de Cristo. Vamos a ser la esposa de Cristo. No es cualquier cosa. Es la gloria del Señor. Eso somos. Y hemos sido apartados para eso. Con todo lo que eso significa. Y equipados para mostrar su persona. Todo lo que Dios nos dio, con todo lo que Dios nos enriqueció, no es para decir, mire qué bien que estamos, mire qué súper dotados somos. No, es para decir, miren a Cristo. Porque la iglesia va a mostrar a Cristo, no a otro. Esa es la gloria de Dios, mostrar la persona de Cristo, mostrar el carácter de Cristo y mostrar el propósito de Cristo por medio de ti y de mí, su iglesia. Ahora, si no estamos cumpliendo fielmente con estas cosas y vemos a través de la carta de los Corintios que Pablo empieza a hablar a la iglesia justamente de eso, no estamos mostrando fielmente esto. No lo estamos haciendo probablemente, no en todos los ámbitos quizás. Entonces, si no estamos los siervos, si no estamos siendo los siervos que el Señor llamó, hay algo que está faltando, hay algo que no está funcionando. Y obviamente que sabemos que no es de parte de Dios, sino que hay algo aquí que no anda como debería andar. ¿Y qué es eso? Bueno, que aún nosotros estamos en esta carne, que somos débiles y que estamos luchando diariamente contra el pecado. Y estamos luchando contra huestes celestiales, contra Satanás.
Estamos luchando contra el mundo, contra todas las tentaciones que nos ofrece el mundo. Y estamos luchando a veces con nosotros mismos, porque aún siendo salvos, somos pecadores. Y en nuestra enseñanza hay mucha cosa distorsionada que nos tiende al pecado. Y no es una lucha fácil, pero como dije, es una lucha diaria. Ahora, si es Satanás el que nos tienta, si es el mundo el que nos tienta, el único que puede decidir caer en la tentación soy yo o tú. Entonces al final la responsabilidad recae en uno mismo, así como si es mi carne la que me tienta, soy yo el que decido. Pero como somos salvos, se canceló esa deuda y estamos siendo conducidos en crecimiento espiritual con la esperanza de estar completados en gloria. Entonces podemos luchar contra eso, si tenemos la vista puesta en la esperanza, no la vista corta, no acortemos la vista. Y este es el problema que Pablo está viendo en la iglesia y es lo que va a hablar en el texto que tenemos delante nuestro en el capítulo 6, es lo que quiere mostrarnos hoy. Leemos el texto. Parte Pablo diciendo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O lo que decía al principio, en otras palabras, es cuando hay pecado entre ustedes, lo van a arreglar en un juzgado civil o penal en el mundo y no en la iglesia, habiendo dado Dios todas las instrucciones para la disciplina en la iglesia, incluso para la disciplina personal. O sea, ¿están dejando a Dios afuera? Versículo 2. Pablo empieza a argumentar el grave error de cometer este pecado. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y pregunta, ¿quiénes son los santos? Tú y yo, la iglesia. Dice que nosotros, la iglesia, vamos a juzgar al mundo. Bueno, la Biblia habla de la segunda venida de Cristo cuando venga como rey. Y cuando Él venga como rey, va a venir con nosotros, la iglesia, como su esposa. Y vamos a reinar, y la palabra juzgar y reinar es la misma en el original, o sea, no en ambos textos, pero acá se puede decir eso también, reinar y juzgar, juntamente con Él. Y vamos a juzgar también con Cristo. Y es muy probable que estemos en el juicio del gran trono blanco, ratificando el juicio que Él hace, o dicho de otra manera, en alguna manera, juzgando con Él. ¿Quién? La iglesia, tú y yo. Por lo tanto, Dios nos está preparando para adquirir el conocimiento de su justicia y vivir de acuerdo a su justicia para que podamos juzgar rectamente de la misma manera que Él juzga. ¿Cuándo? Ahora. Porque así vamos a estar en el cielo. Y tenemos que entender esas cosas, porque eso glorifica al Señor, eso muestra su gloria. No juicio humano, no lo que yo considero justo o injusto, de lo que hacen las personas o lo que hacen los gobiernos. No, no, no. Eso es del mundo. Y todo el mundo está bajo maldición y en pecado. Nosotros estamos llamados a juzgar con justo juicio, con el del Señor. De eso está hablando. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Lo que está pasando hoy día en la iglesia, entre tu hermano y tú. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Este es un texto interesante. En el juicio final, no solamente van a ser juzgados los hombres, Satanás también, y los ángeles también. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Te das cuenta de algo? Que acá, sin decirlo, Pablo está mostrando la gloria de Dios. Es donde nosotros no estamos poniendo la vista. Está diciendo, mira cuán grande es la gloria de Dios que ha querido ponerte a ti y a mí para hacer su obra eterna. Wow. Y quiere que tú estés a la altura porque te dio todo para eso.
para poder juzgar a la manera del Señor, con juicio santo, perfecto. Y si Él te dio eso, bueno, juzguen de acuerdo con eso, ahora. Por lo tanto, la iglesia sabemos que está compuesta por pecadores, tú y yo somos pecadores, vamos a probablemente, o no probablemente, derechamente, caer en pecado y pecar uno contra otro, y vamos a tener que resolver esas situaciones de acuerdo con el juicio de Dios, de acuerdo con la disciplina de Dios, y que la enseña, vimos en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos, y arregla la situación, restauren la relación. Gálatas 6:1. Si un hermano fuere sorprendido en pecado, dice, restaurarlo en sabia mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restauración con sabiduría y mansedumbre, es con poder y en humildad. Algo que solamente se puede hacer en el Señor. A eso estamos llamados, eso es lo que Dios nos dio. Recuerda que al principio de la carta decía que fuimos enriquecidos en todo y que no nos falta ningún don. Ahí está toda la gloria de Dios manifestada en la iglesia. No lo dice el texto en el capítulo 6, pero está. Y Dios nos dio la potestad de solucionar estos problemas para buscar en amor y en verdad la restauración, que para mostrar la gloria esa de la cruz, la misma que estábamos conversando recién, donde Cristo perdonó todos tus pecados. ¿Cuánto te cobró por eso? Nada. Te los perdonó incondicionalmente. Y Él está diciendo que nosotros hagamos lo mismo los unos con los otros. Efesios capítulo 4, versículo 32. Perdonaos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Esa es la manera. Esa es la gloria de Dios. Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y este es un texto un poco de difícil interpretación de esto de menor estima, pero por el contexto nos estamos dando cuenta que está hablando de la gente del mundo, de la gente de afuera, los que no son creyentes. Para avergonzaros, lo digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? ¿Hay o no hay? Hay. ¿Cuánto de la riqueza de Cristo tienes tú? Toda. Lo mismo que yo. Debería haber, ¿o no? Sí. Por lo tanto, tenemos que buscar, como hermanos, solucionar los problemas de hermanos, no afuera. Y pueden haber problemas que uno a lo mejor considera como mayores, graves, no sé, que entre hermanos hay algún negocio, a lo mejor no de la misma iglesia, puede ser con otra iglesia, pero todos de la iglesia de Cristo. Y un hermano defrauda al otro o le roba al otro. Hagamos el ejemplo con dinero, que es más fácil. Y quizás el monto puede ser cuantioso, muy grande. Entonces, ¿no? Uno dice, es que esto no es para resolverlo en la iglesia. Hay juzgados, si yo contrato a un abogado, le va a cobrar todo lo que me debe. Y sí, es verdad, hay juzgados y hay abogados que pueden hacer que uno cobre todo lo que le deben. Pero, ¿qué está diciendo el Señor? No está hablando de cuán grande es el problema, cuán grave sea el pecado. De hecho, los trata como cosas menores, comparados con el juicio que Él hace sobre el pecado. Nosotros cambiamos las cosas. Y deberíamos ser capaces de resolver lo que sea, porque el Señor nos dio todo para hacerlo. Por eso que en el versículo 5 dice, para avergonzaros, lo digo. Versículo 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Obvio, ¿sí? Ya es una falta que haya pecados entre nosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Volviendo al ejemplo de un robo. Bueno, y si me robó, ¿por qué no asumo la pérdida? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿O por qué no siguen el ejemplo de Cristo? Perdón. En el texto de Mateo 18
hay una parte que uno generalmente no lee, que es cuando Pedro al final de esta explicación de la disciplina le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Como haciendo un acto generoso, porque los fariseos lo hacían hasta 3. Y el Señor le responde, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no está pidiendo que saques la cuenta, está diciendo que perdones siempre. Y nos va a costar asimilar esta idea. Va a requerir mucha oración y mucha entrega al Señor y mucha dedicación a su palabra para entender cómo es el corazón del Señor, para saber cómo tenemos que perdonar. Porque en nuestra carne no estamos preparados para eso, todo lo contrario, estamos preparados para cobrar, no para perdonar. Y tenemos que resolver esa lucha, que es la lucha en la cual estaban fallando los corintios. La pregunta es, ¿y yo voy a aprobar esa lucha o voy a fallar también? Y no es una respuesta que tenga ahora, quizás. Por eso digo, tenemos que dedicar más tiempo a las cosas del Señor y buscar su gloria para sufrir el agravio. No es tan fácil. Versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, pecamos, somos aún pecadores. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y es interesante esta pregunta que hace en el versículo 9, porque nos está preguntando si los injustos nos van a entrar al cielo, que podría haber hecho esa pregunta. ¿No sabéis que los injustos no van a entrar al cielo? Y entendemos la misma realidad. Ahora, la forma en que Pablo lo dice, no heredarán el reino de Dios, lo está haciendo porque en el reino, versículo 2, vamos a juzgar al mundo. Versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y es interesante en el texto las veces que Pablo pregunta, ¿o no sabéis que son 6 veces? Léela. No pequemos de no saber si está en la Escritura. Y ojo, está hablando de que nosotros reinaremos con Cristo en su gloria, la iglesia de la gloria, podríamos llamarla así. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de resolver cualquier dilema en este mundo, no como los injustos, porque ellos no pueden. ¿Por qué? Porque con su nombre lo indica, son injustos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y cuando dice injustos se refiere a aquellos que permanecen en sus pecados, que no han creído en el Señor. Y empieza a nombrar a varios de ellos. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, y empieza a dar una larga lista. Voy a saltarme al 10, ni al final, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vuelvo a repetir esa figura, el reino de Dios, donde vamos a estar nosotros juzgando con Cristo. Por lo tanto, la idea es que nosotros entendamos que debemos prepararnos para juzgar con justo juicio las cosas que deben ser juzgadas, no lo que no es. Y el versículo 11 me encanta, dice, y esto erais algunos, de esta lista que da de pecadores, dice, y esto erais algunos. Eso éramos antes de llegar al Señor, pecadores. Da lo mismo en qué clasificación de pecadores estábamos fuera del Señor y no estábamos heredando el reino de Dios. Eso éramos, ya fue, ya no es. Ahora somos otra cosa. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Y esta idea de lavados es que por la regeneración en el Espíritu Santo nuestro corazón fue cambiado y pasó de muerte a vida. Esa es la salvación. Y luego dice, ya habéis sido santificados, apartados para Dios, para ser conducidos en esta vida en crecimiento espiritual, en el conocimiento del Señor. Ya habéis sido justificados, o sea, aptos para entrar en el reino de Dios, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y vemos la Trinidad actuando en esta operación. Ese versículo 11 es espectacular. Ahora, no está todo en el 11, porque del 9 al 10 está hablando de entrar al reino de Dios, Dios Padre, diciendo, este es mi reino. ¿Quién entra? Los que fueron, versículo 11,
lavados, justificados, santificados por el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Y ahí tenemos la Trinidad obrando en salvación, la gloria de Dios. Pablo entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Quiere mostrarnos que hay problemas en la iglesia. Ciertamente tenemos luchas. Todos los días tenemos luchas. Y tenemos aún debilidades. Y tenemos que reconocer eso en humildad, para que en nuestra debilidad pidamos la ayuda del Señor, para que no acortemos nuestra vista y pensemos que somos fuertes cuando aún no lo somos, para que enfoquemos nuestra vista en la esperanza que nos ha sido dada. Pedro, el apóstol Pedro, nos ruega en su primera carta, que dice, amados, nos ruega como amados, que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. ¿Y quién mejor que él sabe esto, no? A él le pasó lo mismo y aparece en los evangelios. Él sabe de qué está hablando. Él negó al Señor, pero él también lloró amargamente. Y nos hace preguntarnos cuántas veces hemos llorado así por nuestro pecado. Tenemos que buscar más del Señor en nuestras vidas, buscar estas cosas, entender su gloria en todo lo que está pasando en la iglesia, en todo lo que está enseñando la iglesia en la Escritura, su perdón, su amor, su poder de vida en nosotros. Yo creo que los corintios estaban viviendo demasiado enfocados en Corinto, en lo que estaba pasando ahí, en las cosas de acá, y poco en el cielo, o sea, con la vista muy corta. Por eso no cortemos nuestra vista. El consejo es, no seamos como los corintios. Muchas veces somos, pero empecemos a levantar la vista un poco más allá y ver más lejos, ver la gloria de Dios y ver la esperanza que tenemos en Él. Conocemos poco nuestra esperanza, poco de qué es la vida en gloria o en la gloria. Tenemos temor del infierno y decimos gracias a Dios que nos sacaste de ese camino, pero no tenemos el mismo temor o la misma pasión, mejor dicho, en amar al cielo. El hombre natural, como venimos nosotros de fábrica, anhela poder, le gusta el poder. Y es cosa de ver las películas, ¿no? Siempre hay alguien que va a ser el amo del universo, el dueño de este país, el jefe de todos o algo así. Y nosotros no nos damos cuenta del poder que tenemos. Todo el poder de Dios nos ha sido dado en el Espíritu Santo. El versículo 10 nuevamente dice que nosotros vamos a heredar el reino de Dios al final. Hace la lista de los que no, pero nosotros sí. Es tremendo lo que tenemos. Y no solo eso, sino que vamos a juzgar con Él, con autoridad de Dios. O sea, tú y yo vamos a tener autoridad para juzgar con justo juicio. ¿Cuánto poder hay ahí? Deberíamos empezar a usarlo ahora, ¿no? Pero nos enfocamos mal o pobremente porque aún somos inmaduros, aún nos falta entender bien estas cosas. Y gracias a Dios que está esta escritura y esta carta a los Corintios que enseña tantas cosas para la iglesia. Por eso me gusta esta carta. Porque como iglesia necesitamos saber cosas para vivir como iglesia. Y aquí está, en forma práctica. Tenemos que entender que Cristo nos dio pureza, poder y propósito como iglesia. Y el pecado, cuando entra en la iglesia, nos hace perder eso, todo junto. No una cosa. Pureza, poder y propósito. Un pecado nos hace perder esas tres cosas al hilo. Pero tenemos que saber también que el pecado ya no reina en nosotros. El que reina es Cristo, no el pecado. Por lo tanto, no tenemos que dejar que el pecado reine. Y aplicar disciplina, restauración, reconciliación, perdón, amor y verdad para salir de las situaciones de pecado.
Las situaciones de pecado las debemos confrontar, corregir y curar, usando la disciplina que nos ha sido enseñada y para que andemos en nuestra esperanza, que es Cristo, como si estuviéramos con Él en el cielo. De esa manera tenemos que lidiar con el pecado. O sea, ¿a quién vamos a juzgar con justo juicio? Primeramente al yo. Esa es la forma de vivir la vida en esta iglesia, en este mundo, en la gloria de Dios aquí en la tierra. Mira cómo es nuestra esperanza. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, va a decir en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando de nuestra vida completa en Cristo cuando estemos con Él en el cielo. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Triunfo total. Y esta frase Pablo la saca de Isaías. Isaías está hablando en un pueblo que estaba en corrupción, que estaba en idolatría, que habían dejado a Dios, que estaba en pecado. A veces no es tan distinto de un día de nosotros. Sin embargo, él dice que Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Es impresionante. La victoria de la gloria del Señor sobre la muerte. Y Pablo usa esa expresión de Isaías, esa verdad que hay del Señor, esa promesa de gloria, de nuestra esperanza para que anhelemos vivir en eso hoy. No en algo que va a llegar mañana y que llegue. No. Que vivamos en eso hoy. Lo vio Isaías y lo podemos vivir nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la carne es el pecado. ¿Dónde está el pecado? No queremos eso, ¿no? Hemos sido salvados por un propósito glorioso. Abre tu corazón hoy a la gloria del Señor en ti. Amén. Oramos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que nos muestra este futuro de gloria, que en rigor para nosotros no es futuro, es presente. Y ayúdanos a entender esa verdad, porque van a pasar muchas cosas, están pasando muchas cosas, estamos viviendo dificultades, aflicciones, incertidumbre. Nos preguntamos tantas cosas para las cuales no tenemos respuesta en este mundo, pero olvidamos que tenemos una esperanza cierta en la cual podemos vivir hoy, podemos depender hoy y podemos entender para vivir de acuerdo con eso. Tu riqueza en nosotros, que no importa lo que pase, estamos en Cristo y estamos libres de las ataduras del pecado. Ayúdanos en nuestra debilidad a no caer en el pecado y a salir de una situación como esa, de la manera en que tú enseñas, no de otra. Ayúdanos como iglesia a resolver los problemas que tengamos como iglesia. Ayúdanos a enfocarnos en ti, que donde nosotros estemos congregados, sean 2, 3 o toda la iglesia, estés tú dirigiendo nuestras vidas, tú con nosotros. Gracias te damos por esta gran verdad. Ayúdanos a hacer la verdad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.